No lo quieres hacer, nada más dime que no lo quieres hacer. Y sabías que si decías que no te iban a matar. Y agarró el chavo la mano temblando igual y empezó a cortarle la mano. A mí me cortó. Cuando los hijos y padres de México acuden a Internet en busca de empleos legítimos, caen sin saberlo en la trampa de los sicarios de El Mencho. Solicitan el puesto de guardia de seguridad en alguna organización inventada y se les dice que se reincorporen al trabajo lo antes posible. Cuando llegan a lo que se supone que es su lugar de trabajo, lo que se encuentran es una escuela de entrenamiento para los sicarios del cártel de El Mencho. Solo les quedan dos opciones: ir a por todas o morir. No hay término medio. Nada de despedirse de sus familias y seres queridos. ¿Y con qué fin? Para dar lugar al control del capo mexicano de la droga, El Mencho. Pero retrocedamos un momento. ¿Cómo llegó El Mencho a tener tanto poder? ¿Cómo era el capo de la droga antes de asumir el alias de El Mencho? Los comienzos de El Mencho. Los informes dicen que El Mencho nació Reuben Oseguera Cervantes, pero más tarde cambió su nombre de pila a Nemesio en honor a su abuelo. Nació el 17 de julio de 1966, en Aguililla, Michoacán, México. Los padres de El Mencho no eran muy acomodados, pero eran conocidos por ganarse la vida humildemente, cultivando aguacates. El Mencho tenía 5 hermanos: Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham. De niño, El Mencho abandonó la escuela primaria en su 5º año para trabajar en los campos de aguacate. Se decía que el negocio del aguacate se llamaba el cártel del aguacate porque transportaban droga escondiéndola en los aguacates. En algún momento, el cártel del contrabando de poca monta cambió su nombre por el de cártel del milenio. Un par de años más tarde, precisamente en la década de 1980, El Mencho emigró ilegalmente a California. Para ocultar su identidad y eludir la vigilancia de las autoridades, El Mencho utilizaba nombres aleatorios, como Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza y Roberto Salgado. El Mencho fue detenido por primera vez a los 19 años por la policía estadounidense por robar bienes y portar un arma cargada. Aunque no hay noticias de que El Mencho tuviera una relación sentimental en ese momento, su primer hijo nació 2 meses después de su detención. Como cabría esperar de un capo de la droga en ciernes, le siguieron más detenciones, incluida otra en 1992, en la que El Mencho y uno de sus hermanos, Abraham, fueron capturados tras vender drogas a agentes de policía encubiertos. Para salvar a Abraham de una condena a cadena perpetua, El Mencho se declaró culpable y fue condenado a 5 años en el centro penitenciario de Big Spring, Texas. Salió en libertad condicional al cabo de 3 años y fue deportado a México a la edad de 30 años. De vuelta en México, El Mencho se incorporó a la policía local de Cabo Corrientes y Tomatlán, en el estado de Jalisco, lo que hace preguntarse cómo consiguió el trabajo en primer lugar. En cualquier caso, al final llegó a la conclusión de que prefería estar en contra de la ley que del lado de la ley, así que dejó el departamento de policía y se unió al crimen organizado como miembro a tiempo completo del cártel del milenio. La vida en el cártel del milenio. Como El Mencho sabía que hacer las conexiones adecuadas le beneficiaría a largo plazo, se casó con la hermana de uno de los líderes del cártel, Rosalinda González Valencia. El Mencho ascendió con el tiempo, pero primero empezó como asesino en el cártel del milenio. Formaba parte del escuadrón de asesinos que protegía a uno de los líderes del cártel, Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona. Sin embargo, en agosto de 2003, en un giro no tan sorprendente de los acontecimientos, Valencia fue detenido por las autoridades mexicanas. Según los informes, por esas fechas, un grupo criminal rival llamado Los Zetas, respaldado por el Cártel del Oro, atacó al Cártel del Milenio en Michoacán. La familia Valencia se desmoronó a causa del ataque y no tuvo más remedio que trasladarse a Guadalajara, la capital de Jalisco. El Mencho se marchó a Guadalajara con el padre de su mujer, José Luis González Valencia, alias El Quini, y Román Caballero Valencia. En Jalisco, El Mencho y el Cártel del Milenio empezaron a formar fuertes alianzas. Una de ellas fue con Ignacio Coronel, alias Nacho, líder del Cártel de Sinaloa en ese momento, y Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Debido a esta fuerte alianza, El Mencho y unas cuantas personas comenzaron a supervisar las operaciones de drogas del Cártel de Sinaloa, entre otras cosas, tanto en Colima como en Jalisco. En octubre de 2009, el máximo líder del Cártel del Milenio, Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, fue detenido. Su detención condujo finalmente al arresto de su hermano, Juan Carlos, alias El Tigre, en mayo de 2010. 2 meses después, Nacho perdió la vida durante un tiroteo con el ejército mexicano. Tras la detención o muerte de muchas de las figuras más importantes del Cártel del Milenio, este acabó por desmoronarse en lo que respecta a su liderazgo. Un hombre llamado
Elpidio Mojarro Ramírez, alias El Pilo, había trabajado estrechamente con Óscar Orlando y Juan Carlos, por lo que un gran porcentaje del cártel del Milenio quería que fuera su próximo líder. Por otro lado, Eric Valencia Salazar, uno de los miembros del cártel, quería que el Mencho tomara el mando, así que había una división evidente. Para empeorar las cosas, un hombre de la otra secta del cártel del Milenio, Gerardo Mendoza, alias Tecato, Cochi, se adelantó y mató a un grupo de hombres que a menudo informaban a El Mencho. Cuando El Mencho les pidió que lo entregaran, se negaron, y el resultado fue una división aún mayor. El cártel del Milenio se dividió oficialmente en dos. Por un lado estaba la Resistencia, y por otro, la secta de El Mencho, los Torcidos. La Resistencia acusó a los Torcidos de entregar a Óscar Orlando a las autoridades, y esta atrevida acusación desencadenó una guerra entre los dos grupos. Como El Mencho quería que su grupo fuera reconocido en México, puso en marcha una campaña de propaganda contra las bandas rivales. Estableció vías para garantizar que no pudieran extorsionar a ciudadanos, empresas y al gobierno. Huelga decir que los Torcidos acabaron ganando la guerra contra la Resistencia, y entonces decidieron que era hora de adoptar un nuevo nombre. El Cártel de Jalisco, Nueva Generación, CJNG. El grupo de El Mencho pasó de ser Los Torcidos al Cártel de Jalisco, Nueva Generación. El CJNG siguió creciendo, ganando más territorios y sobornando a funcionarios del gobierno. Y en poco tiempo, el CJNG se convirtió en uno de los principales cárteles de México. Con el CJNG en ascenso, El Mencho también ascendió continuamente. Era famoso por muchas razones, entre ellas la agresividad con la que ejercía la violencia pública. Por ejemplo, en 2013, los sicarios del CJNG violaron, asesinaron y prendieron fuego a una niña de 10 años a la que habían confundido con la hija de un enemigo. Luego, en 2015, adosaron cartuchos de dinamita a un hombre y a su hijo en edad escolar y grabaron sus muertes inhumanas. Además, como El Mencho es bastante popular por enfrentarse a las Fuerzas Armadas de México, se ganó el título de principal enemigo del Estado. Otro factor importante que propició el ascenso de El Mencho fue la detención de los principales líderes de los cárteles, incluido el Chapo. Así, mientras las autoridades mexicanas estaban ocupadas tratando de meter a El Chapo en la cárcel, El Mencho se abría camino. El CJNG luchó contra las incursiones de otros cárteles para hacerse con territorio en Jalisco y sus estados adyacentes. Según informes fidedignos, El Mencho es responsable de supervisar todas las operaciones de narcotráfico del CJNG en los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato, donde estableció una estructura para la producción de drogas como metanfetamina y cocaína. El CJNG logró consolidar sus operaciones en 8 estados, entre ellos Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Veracruz. En estos estados, el cártel lleva a cabo importantes operaciones de tráfico de drogas. Luego, en Morelos, Guerrero y Michoacán, dedican la mayor parte de sus recursos a combatir a grupos de narcotraficantes rivales. Aunque esto suena como una presencia significativamente grande, algunos informes afirman que entre 2014 y 2016, el CJNG perdió su presencia territorial en la Ciudad de México. En el ámbito internacional, el CJNG ha establecido alianzas relacionadas con el narcotráfico con grupos criminales de Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y África. El CJNG no solo prospera en el tráfico de drogas, sino también en beneficios. En la actualidad, el CJNG es uno de los cárteles de la droga más rentables de México. Según las estimaciones del gobierno, los activos totales del CJNG ascienden a unos $50,000 millones o más. El Mencho contra las autoridades mexicanas. Como mencioné anteriormente en el video, uno de los factores que llevaron al loco ascenso del Mencho fue su constante enfrentamiento con las autoridades mexicanas. Uno de los muchos casos de estos cabezazos es cuando el cártel del CJNG llegó a extremos inimaginables para evitar que las autoridades detuvieran a El Mencho. En un intento de impedir la detención de El Mencho, el CJNG colocó barricadas en varias autopistas y carreteras de la zona metropolitana de Guadalajara, incendiando al menos 37 vehículos. Los miembros del cártel quemaron los vehículos y luego los utilizaron como barreras para impedir que las Fuerzas Armadas atravesaran la capital de Jalisco. Este retraso se orquestó para dar a El Mencho tiempo suficiente para escapar. El cártel colocó las barricadas en las principales rutas de entrada y salida de Guadalajara. Tras los ataques, la policía confirmó que El Mencho sí había estado en la zona y había evitado ser capturado. En marzo de 2015, sicarios del CJNG emboscaron un convoy de la Policía Federal en Ocotlán, Jalisco. En la emboscada murieron 5 policías, 3 civiles y 3 sicarios del CJNG.
Muchas fuentes informan de que se trató de otro ataque planeado por el CJNG para proteger a El Mencho, que había visitado la zona para una reunión. En el mismo mes, Heriberto Acevedo Cárdenas, alias El Güero, uno de los socios cercanos de El Mencho, junto con otros 3 sospechosos del CJNG, murieron en un tiroteo con la Policía Federal en Zacualco de Torres, Jalisco. Según fuentes autorizadas, Acevedo Cárdenas dirigía células del CJNG en Zacualco, Tlajomulco, Cocula, Tapalpa y Atemajac de Brizuela, Jalisco. Como forma de represalia, El Mencho ordenó al CJNG atacar a la Policía Federal Mexicana. Al día siguiente, los sicarios del CJNG en Zapopan, Jalisco, asaltaron un convoy en el que viajaba Alejandro Solorio Arechiga, comisionado de seguridad de Jalisco. Afortunadamente no hubo muertos durante el tiroteo. Al mes siguiente, sicarios del CJNG bloquearon una carretera en San Sebastián del Oeste, Jalisco, con un vehículo en llamas, y empezaron a disparar contra un convoy de la Policía Estatal de Jalisco, matando a 15 policías e hiriendo a 5 más. El incidente se registró como el ataque individual más mortífero contra las fuerzas policiales de México desde siempre. Ese mismo día también fue asesinado Miguel Ángel Caicedo Vargas, jefe de policía de Zacualco de Torres. En mayo de 2015, el gobierno mexicano lanzó lo que llamó Operación Jalisco, una campaña dirigida por militares con el objetivo de combatir a los grupos del crimen organizado en Jalisco y poner bajo custodia a sus líderes. Los constantes ataques de los sicarios del ZNG fueron lo que provocó la operación. Según informes de inteligencia, El Mencho se encontraba en Tonaya cuando se puso en marcha la Operación Jalisco. Cuando las fuerzas de seguridad se trasladaron a la zona donde supuestamente se escondía El Mencho, se desató un tiroteo entre agentes del orden y sicarios del CJNG. En otro pueblo, llamado Villa Purificación, en Jalisco, los sicarios del CJNG derribaron un helicóptero del ejército mexicano con un lanzagranadas propulsado por cohetes, matando a 9 soldados. Actualmente, El Mencho es la persona más buscada en México y una de las más buscadas en EEU. Ambos gobiernos ofrecen hasta 30 millones de pesos mexicanos y 10 millones de dólares estadounidenses, respectivamente, por cualquier información que pueda conducir a su detención. Informes de 2020 afirmaban que El Mencho padecía una enfermedad renal y había construido un hospital en el Alcihuatl para ser atendido. Recientemente, en febrero de 2022, surgió otro informe que afirmaba que El Mencho había muerto de un paro respiratorio mientras recibía tratamiento en un hospital privado de Guadalajara. Aunque muchos creen que esto es cierto, aún no se ha confirmado. Además, el gobierno mexicano opina que El Mencho se esconde en el estado de Jalisco bajo la protección de exmilitares. ¿Qué te parece más probable? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por vernos. No olvides hacer clic en uno de los 2 vídeos de tu pantalla para ver más contenido interesante.